mostrarte un video reciente de mi invitada Jessie Green. Aquí está. Dios me mostró una visión de miles de personas siendo bautizadas en Huntington Beach. Y había tantas personas por ser bautizadas que tenían que girar hacia atrás y bautizar a la persona de atrás. Jesús es el... ¡Oh! Es fuego de avivamiento. Y no te conformas con menos de eso. Quiero llevarte, esto sorprenderá a todos, quiero llevarte al final de Jessie Green. Sí, fue en el 2009, yo vivía en Nueva York, trabajaba en la industria de los clubes, salía con un multimillonario, viajaba internacionalmente, iba atrás de las cosas del mundo y tenía depresión, ansiedad, pensamientos suicidas y en un momento de honestidad quería tomar mi vida y clamé a Dios en mi recámara de Manhattan. Y yo... No, espera, oye, aguarda. Oye, si ves televisión y ves películas, ella tenía todo lo que te hace feliz, pero no eras feliz. No, y en la superficie era como si lo fuera. Tenía amigos, celebridades, equipaje Louis Vuitton, lo tenía todo. Y así llegaba a casa llorando y tomando medicamentos para parar mis pensamientos locos. Veía fuerzas demoníacas en mi cuarto, estaba atormentada y ya no sabía qué hacer. Y una noche lloraba y gritaba y solo dije, Dios, si eres real, debes quitarme esta pena. Entonces, de pronto, todo Nueva York se silenció y yo vivía en pleno Manhattan, nunca es silencioso ahí. Y la paz de Dios llenó mi cuarto y de pronto ya no pude llorar. Intenté llorar y no pude hacerlo y sentí que Dios estaba en mi cuarto. Y en realidad estaba algo asustada. Puse las cobijas sobre mi cabeza y supe que Dios estaba ahí y supe que era real y quería seguirlo. Y solo le dije a Dios, si puedo tener una relación contigo, haré lo que sea para seguirte. Renunciaré a todo para conocerte. ¿Escuchaste eso? Dios es real. Cuando tuve mi encuentro con Dios, entré de lleno. Hice lo que cualquier cristiano normal haría. Dejé mi trabajo, vendí todo lo que tenía y fui a una tienda de campistas con tacones de 5 pulgadas y dije, necesito una mochila, viajaré por el mundo como misionera. Y ellos decían, ¿estás segura? No pareces el tipo de campista. Y fui alrededor del mundo por un año, viviendo en países tercermundistas y solo quería al Jesús real, solo quería conocerlo si era real. Y luego, en enero del 2016, fue un día muy señalado para ti. Mi esposo y yo éramos ministros de tiempo completo en Nueva York en ese tiempo. Dios nos llevó por un largo viaje y yo sabía que había algo más. Siempre hay más con Dios, ¿cierto? Por supuesto. Entonces supe que había más y yo oraba por un avivamiento en Nueva York y orábamos y ayunábamos. Y al orar, Dios en realidad me mostró una visión, su visión. Dios me preguntó, él dijo, Jessie, ¿cómo te verías totalmente viva? Y honestamente no sabía. Entonces le dije a Dios, no estoy segura, tú sí sabes. Y luego de pronto tuve una visión. Y en la visión estaba en la playa, ya no estaba en Nueva York. Había personas siendo salvadas y yo predicaba al aire libre. Y solo vi miles de personas siendo bautizadas en Huntington Beach en la visión. Y encendió algo en mí y solo supe que yo quería eso. Entonces fue una invitación real de Dios. Y no sabía lo que era un avivamiento o los evangelistas. Buscaba todo esto en Google. Y solo oía a Dios decir que Él me invitaba a liderar un avivamiento. Y entonces estaba embarazada de mi primer hijo, David, y en realidad era el peor momento para dejar nuestro trabajo, perder el seguro, y tomamos todo el dinero que teníamos y compramos un carro. Y lo cargamos con algunas de nuestras pertenencias y ni siquiera conocíamos a alguien en California. Y comenzamos a compartir el evangelio en la playa y a aferrarnos a esa visión. Entonces creo que de pronto 1,000 personas se reunieron de inmediato y Dios te respaldó.
Quisiera que fuera, en realidad, no desearía que esa fuera la historia, porque tuve que pasar por un proceso para dar el paso en fe hacia esa visión. Y fueron unos 4 años. ¿4 años? 4 años. Es mucho tiempo. Iba a Huntington Beach y me paraba en unos bancos de cemento y ahí pensaba, ese es el momento en que la visión sea una realidad. Me subía ahí, abría mi Biblia y comenzaba a predicar. Ninguna persona se paraba. Y yo veía a mi esposo y decía, oye, creo que oigo mal a Dios. Esto no se parece a un avivamiento. 4 años pasaron predicando a las gaviotas. Así es. 4 años. Pero luego pudiste rendirte fácilmente. Seré honesta contigo. Quise darme por vencida varias veces y honestamente por eso me pongo emotiva. Es por lo que amo la presencia de Dios. Cada vez que quise renunciar y entraba en el cuarto de oración y oraba, Dios solo decía, no miento. No renuncies, no renuncies. Hay mucho más que es para ti. Entonces me aferraba a esas promesas y luego en el 2019 fue... En su tiempo. No puedes renunciar. ¿Y la luz verde, luego qué? Y él dijo que este avivamiento vendría a través del equipamiento de los santos y que preparara las redes. Y llamé a cada iglesia del condado de Orange invitándolos a cenar. Llamé a todos. Esta pequeña rubia les dije, vengan, les compartiré esta visión. Y ahora, ¿cómo funcionó eso con el COVID atacando simultáneamente? No, también. Muchos pensaron que estábamos muy locos. Honestamente, hubo muchas reacciones negativas y entonces en California comenzaron a cerrar todo. Y entonces yo pensé, Dios, ¿pospondrás esto? Y él dijo, Jesse, y leí Juan 21. Él dijo, mira al hombre de la playa, echa la red al otro lado. Y creo que fue una invitación a innovar con Dios y dejar de hacer las cosas como siempre se hicieron. Vaya, la presencia de Dios es tan fuerte justo ahora. Así que fuiste a la playa... Y dime qué pasó. Fui a la playa y temblaba. Tenía miedo de ser la única persona presente ahí ese miércoles. Conozco el sentimiento. Solía tener reuniones enormes para las personas judías no salvas por los Estados Unidos y pensaba ser el único ahí. Miles de personas se presentaban. Bueno, mi experiencia fue que nadie se presentó jamás. Entonces, estuve preparando esta visión alrededor del condado de Orange, que esto sería una cosecha. Y fui y todo estaba cerrado. Aún así fuimos y dije, debo estar ahí. Y voy a predicar el evangelio, aunque sea a las gaviotas. Y había cientos de personas ahí. Ellos prediqué que Jesús es el Mesías, que murió y resucitó y quiere darle a las personas el Espíritu Santo. Y las personas corrían al océano para ser bautizados. Y cada semana miles y miles de personas volaban de todo el país para venir y ser bautizado. Describe lo que veías ante tus ojos. Honestamente es difícil describirlo. Siento que el video es solo un vistazo. Sentí que fui transportada a la Biblia. Hubo momentos en que la multitud era tan grande que no podían oírme con el megáfono. Y en un punto el Espíritu Santo dijo, Jesse, deja el frente, camina entre la multitud. Y yo pasaba sobre toallas, pasando sobre las personas, gritando en esta multitud reunida. Solo el evangelio y las personas levantaban sus manos, clamando a Dios. Los camiones de policía nos rodearon y dijeron, deben parar. Es una asamblea ilegal, deben parar. Es California, ¿qué esperabas? Y una mujer mayor, al final de la multitud, yo pensaba, ¿qué hacemos? 7 patrullas nos rodean. Y ella gritó, ¡no nos silenciarán! Y todos corrieron al océano para ser bautizados. ¿Qué harán? ¿Entrarían al océano para arrestarte? Probablemente sería muy difícil. Incluso los niños serán bautizados con sus padres. Sí, había un jovencito llamado Matthew, tenía 8 años y me tomó de las manos y él dijo, Jesse, necesito a Jesús, necesito que perdone mis pecados. Y yo pensaba,
¿qué clase de pecados tiene un chico de 8 años? Y de pronto él dijo, lo bautizamos. Sus padres comenzaron a confesar vivir una vida de pecado. Y tomé a Matthew de la mano y dije, Matthew, ¿quieres bautizar a tus padres conmigo? Y él lloraba, sus padres lloraban. Agarré la mano de Matthew, la puse en la mano de sus padres. Entraron al agua y salieron y toda la familia se abrazaban unos a otros y comenzaron a adorar a Dios y pensé, haría esto 1000 veces por esta familia. Y eso siguió pasando una y otra vez. Pero ¿tú qué crees? No vas a creer esto. 6 meses esto continuó una y otra vez. El gobierno se molesta y se molesta y se molesta otra vez porque tienes la máscara y ese uniforme de apicultor y de todos modos. Pero 6 meses después, Jesse escuchó una palabra de Dios. ¿Qué te dijo él? Comencé a cuestionarme. En realidad paramos las ministraciones en la playa por un tiempo y solo sentimos que Dios nos invitaba de nuevo a algo más profundo. Y mi esposo seguía diciendo, Jesse, estos no son 10 semanas, 6 meses, ni siquiera 6 años de avivamiento. Y dijo, este es el avivamiento de avivamientos. Y muchos generales de la fe decían, hay mucho más. Así que pausamos para insistir en lo que Dios hacía y seguía pensando, Dios, ¿eso fue todo lo que tenías? Y en una visión de 1 hora, Dios me despertó a medianoche. Te diré algo, aguarda un poco. Cientos de visiones se han cumplido de lo que Jesse ha visto. ¿Quieres saber lo que Dios le mostró que pasará al mundo los siguientes 10 años? Porque cientos se han cumplido. Veamos lo que Dios le mostró para los siguientes 10 años. Volveremos. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Miles saliendo a la playa en California, siendo salvados, bautizados, restaurados en cada área de su vida. El gobierno enloqueciendo. Pero, Jesse, tuviste esa visión a la que te aferraste hasta que pasó. Pero luego Dios te dio una serie de visiones para los siguientes 10 años para todo el mundo y son tan emocionantes. ¿Puedes brevemente decirnos algo sobre ellas? Sí, absolutamente. Y fueron 7 olas las que se acercaban a la playa en la visión. Y en cada ola que golpeaba la playa algo se iniciaba a través de las naciones. La primera ola pienso que ya la vemos y es esa oportunidad de estar adentro o afuera. Pero ya había una línea pintada en la arena. Creo que el 2020 en realidad fue el principio de eso. La segunda ola era la resurrección de los no nacidos. Significa que a través de las voces de las mujeres que tuvieron abortos, habrá un surgimiento de santidad esparcido por todas las naciones. La tercera ola fue muy loca. Había una liberación alocada. Era casi como si un enfrentamiento profético sucediera, tal como lo vemos con Elías. Y luego, la cuarta ola fue un profundo arrepentimiento nacional. Hablo de las iglesias, en gobiernos, en entretenimiento. Creo que vamos a ver personas que nunca se imaginarían clamando a Dios y arrepintiéndose. Y luego la quinta ola fue una limpieza de casa. Y esa casa es la iglesia. Y pienso que la quinta ola es cuando las profecías falsas serán expuestas a una escala masiva, lo que nos lleva a la sexta ola, que es la exposición de los ídolos. Y no hablo solo de ídolos que conocemos, estatuas, hablo sobre ídolos en el corazón, ídolos en los corazones de los creyentes que permitieron que cosas fueran parte de la iglesia, que nunca debieron estar ahí. Y luego la última ola, esta es la más significativa y creo que es la más emocionante.
es el reconocimiento de Jesús como el Señor, Jesús nuestro Mesías, una nación bajo Dios. ¿Qué hay de alguien que se perdió de vivir dentro en la primera ola o fuera y lo que se perdió? Creo que por eso Dios te guió a escribir tu libro, porque me han dicho unos lectores que es como si la presencia de Dios saltara desde tu libro y les provoca mucho querer estar dentro. Y tú piensas que quien quiera puede ser un iniciador de fuego. Puede serlo. Absolutamente. En realidad, en medio de todos esos bautismos, en medio del avivamiento, fue Dios quien me pidió que escribiera este libro en medio de todo. Y yo pensé, Señor, no tengo tiempo de escribir un libro justo ahora. Tengo 3 bebés y todo esto que pasa. En ese momento estaba preparando una campaña mientras escribía esto en el carro de camino allá. Porque lo que es importante en este avivamiento no es la ciudad, no es un líder carismático. Esta es una oportunidad para que quien se llame creyente sea iniciado e inicie avivamientos en su ciudad. Dime la visión del fuego. Sí, hicimos la campaña en diciembre. Vimos de nuevo esa salvación en masa y bautizos, liberaciones, sanidad. Y luego paramos de nuevo. Este es un patrón que el Señor sigue mostrándonos, como si este avivamiento tiene un ritmo de flujo y reflujo, y nos alejamos para orar y ayunar por lo que seguía. Y al conducir por la costa de California fui llevada a una visión y vi las colinas en fuego, y California actualmente ha tenido incendios forestales en lo natural. Lo que pienso es una señal profética de lo que experimentamos. Así es. Entonces vi este fuego y de pronto en la visión salté del carro y corrí hacia el fuego. Algo me jalaba ahí. Y ahí habían ángeles entrando y saliendo del fuego. Se quemaban. Y cuando entré al fuego, Sid, las mentiras, todo el rencor, todo temor, cada inseguridad en mí se quemó justo ahí. Toda la brujería contra la que me enfrenté en esta época solo se quemaba. Incluso todo lo que creí querer en este mundo, incluso como cristiana, todos esos deseos solo se quemaban al entrar al fuego. Y de pronto descubrí que Jesús es el fuego. Y al acercarme más a Jesús, yo quería ir más y más allá. Y luego había campamentos afuera del fuego. Y las personas decían historias sobre el fuego y hablaban sobre lo que era estar en el fuego, y pude sentir la agitación de las personas alrededor del campamento y decían, queremos entrar nosotros. Pero algo cayó sobre mí, Sid, en la visión. Corrí hacia una mujer y tenía carbón ardiente en mis manos, estaban todas quemadas. Me hinqué frente a esta mujer y el Espíritu de Dios cayó sobre mí y la tomé y le dije, no te conformes, ven conmigo, debes estar tú misma en el fuego. Y la tomé y la arrastré dentro del fuego conmigo para que experimentara el fuego ella misma. Y pienso que esta época, Sid, esta oportunidad, no solo se oirán historias. Amo las historias sobrenaturales, pero es tiempo de vivir historias sobrenaturales, cada uno de nosotros. Te han llamado al frente y al centro a poner manos a la obra. Empecemos con esta oración. Repite en voz alta. Querido Jesús, he cometido muchos errores, por lo que me arrepiento. Jesús, creo que moriste por mis pecados. Y debido a tu sangre, mis pecados no solo se perdonaron, tú no los recuerdas más. Jesús, ven a vivir dentro de mí. Sé mi Salvador y mi Señor durante toda mi vida. Amén. Ora, Jessie. Jeremías dice que si buscas a Dios, lo encontrarás. Y yo creo que justo ahora recibes una invitación no solo a una religión
aburrida e indiferente, sino a iniciarte con vida real, a vivir un cristianismo por el que vale la pena morir. Así que justo ahora solo oro para que seas avivado con el Espíritu Santo, para que seas bautizado por el Espíritu y el fuego. De milenio, hubo una mega tendencia en el cuerpo de Cristo a interesarse en la oración de Jabes, la cual solo tiene 32 palabras, una oración. Toma ¿Cierto? unos 10 segundos citarla. 5 frases, 5 peticiones. Todo lo que dice es: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y creo que lo que resonó con las personas fue la respuesta inmediata del cielo, y dice: y Dios le dio lo que pidió. No nos dice la clase de cosas sobrenaturales que pudieron haber pasado, solo que Dios le dio lo que pidió. Y lo que tocó mi corazón es que si esa oración resuena en el cuerpo de Cristo tan profundamente, cuánto más las oraciones que obtuvieron una Mayores disponibles para nosotros que nunca hemos considerado. Creo que la oración de Jabes fue poderosa y es algo que debemos implementar, pero nunca afirma que hubiera una respuesta sobrenatural. Así que si era importante estudiarlo, es más importante estudiar las oraciones donde sí hubo una enorme respuesta sobrenatural. Y cuando comencé a repasar esas oraciones, noté lo que llamé puntos de poder, ciertas afirmaciones que fueron hechas, ciertos métodos de acercarse a Dios que parecen tener una mayor capacidad de capturar el corazón de Dios y obtener una respuesta. Esto cambió mi vida de oración. Comencé orando de acuerdo a estos patrones, no en una forma metódica. No creo que las fórmulas capturen el corazón de Dios. Esto es relacional y no puedes obtener alguna fórmula que citas y luego manipular a Dios para que te responda. Pero hay ciertos tipos de oraciones a las que Dios históricamente ha respondido y Muy debemos bien, de aprender de ellas. Danos un ejemplo. ¿Qué tal oraciones de un famoso rabí? Rabí Moshe Rabbeinu, Moisés. Qué bueno que es Moisés, porque no estaba seguro a dónde ibas con eso. No creo que haya estudiado nunca sé eso. dónde voy. Pero eso fue. Sí, me sorprendiste. Sí, me sorprendiste. Este fue en realidad un punto en la vida de Moisés donde creo que estaba agobiado, estaba decepcionado, algo conmocionado, estaba cansado de las personas, porque él hizo todo lo que podía para llevarlos a la presencia de Dios. Y después de unas semanas de ausencia, cuando estaba en el monte Sinaí, recibiendo la extensión de la Torá, ellos se entregaron a la idolatría y bajó asombrado al verlos bailar desnudos alrededor de un ídolo que crearon. Y así, después de lidiar con eso, volvió con Dios. Y su enfoque creo que estaba más en Dios que en las personas. Y él dijo: Dios, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y al principio pensé, eso es redundante, es repetitivo. Él comienza diciendo: si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y luego descifré lo que decía: necesito una aplicación extra de gracia, necesito más gracia, más unción, más gloria. Tengo esta responsabilidad. Estas personas dependen de mí. Muéstrame tu camino, Señor. Muéstrame exactamente qué debo hacer y te conoceré, porque donde encuentro tu obra, encuentro tu personalidad revelada. Él dice: si conozco tu camino, te conoceré. Y creo que así es como descubrimos el carácter de Dios en las obras que hacemos en su nombre. Él demuestra su carácter a otros, pero aprendí la lección de la oración de Moisés cuando no era salvo. Descubrí que puedes pedir a Dios lo que Moisés pidió y luego dice: muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y Dios respondió y dijo: haré pasar toda mi bondad delante de ti y haré que el nombre del Señor se proclame delante de ti. Y extrañamente, Moisés dice: muéstrame tu gloria. Dios dice: te mostraré mi bondad.
Para entonces no era salvo, no sabía cómo orar la oración de Moisés. Pero recibí la carta de un viejo amigo. En ese tiempo yo era maestro de yoga y meditación en 4 universidades. Estaba profundamente involucrado en el misticismo oriental, tenía 400 estudiantes que pensaban que yo era su gurú, pasaba 12 horas al día en soledad, cantando, haciendo meditación, haciendo yoga, tratando de encontrar esa cosa elusiva que llaman la conciencia de Dios. Y luego, un viejo amigo mío me escribió una carta y dijo, nunca encontrarás a Dios con lo que haces. Él dijo, tienes que renacer y necesitas aceptar a Jesús como Señor de tu vida. Y esa carta inicialmente la rechacé. Dije, no puedo confinar mi sistema de creencia a una religión. No es lógico. Es más amoroso y sabio aceptar todas las religiones del mundo. Eso pensaba. Pero la carta pesó en mi mente hasta que finalmente dije, voy a dedicar un día entero a Jesús y voy a pedirle que se revele a mí sobrenaturalmente. Y tal vez no dije, muéstrame tu gloria, pero en esencia estaba diciendo, muéstrame tu gloria. Porque por 12 horas ese día todo lo que hice fue leer la Biblia y decir, Jesús, este es tu día. Si eres real, manifiéstate sobrenaturalmente a mí. Esa tarde estaba de camino a enseñar una clase de yoga en la Universidad del Sur de Florida y resultó que había un grupo de oración en la ciudad que oraron por mí 24 horas en cadena. Alguien estuvo orando por mí cada hora. Uno de los miembros de ese grupo caminaba a la... Mike en serio obtuvo su señal. Es La más, recibí. ese tipo debe ser uno de los creyentes más felices de la tierra. Pero yo amo esa oración de Moisés. Dios, muéstranos tu gloria. Cuando volvamos, oh Dios, muéstranos tu gloria. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Sufría mis horribles dolores de cabeza. No solo era un dolor de cabeza fuerte, he estado sufriendo de eso por presión arterial alta, que causa esos dolores en el lado derecho de mi hombro, cuello y cabeza. De hecho, cuando se presentó ese dolor podía sentir que se hinchaba el lado derecho de mi cabeza. Estaba viendo Es Sobrenatural y Sid le pidió al invitado que orara por la sanidad de las personas. Nos pediste que saltáramos de arriba abajo como señal de fe y lo hice. Sentí que el dolor salía y desde entonces ya no tengo dolores de cabeza, ni cuello, ni hombro. Y ya no hay hinchazón. Agradezco a Dios una y otra vez por su poder sanador y te agradezco que compartas ese poder con todos nosotros y gracias a los hombres y mujeres obedientes a Dios. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre mencionado en Efesios 2:15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla. Fuera de estas áreas, entra a www.esobrenatural.com/1715.
Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y el profeta Malaquías dice que justo antes de que vuelva el Mesías, Elías se va a presentar. Y yo pienso que es el espíritu de Elías el que se va a presentar, pero dime sobre la oración sobrenatural de Elías. Bueno, Elías se enfrentó solo contra 850 falsos profetas, y era tiempo de que Dios llevara avivamiento a Israel. Él oró una oración de nuevo que no tomó ni un minuto decirla, pero dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y esta es clave, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y luego dice: Señor Dios, que se sepa que eres Dios, que este pueblo conozca que tú eres Dios y haces que su corazón se vuelva a ti. Bueno, hace unos años fui confrontado con una situación donde también era la minoría. Estaba en la India y predicaba a una primar, una audiencia de miles y miles de hindúes, donde la mayoría no había oído el Evangelio antes. Y sentí esta tremenda presión sobre mí. De hecho, llegando al final del mensaje, era como si unas manos invisibles me ahorcaran, manos demoníacas, y estaba forzando cada palabra. Justo en el momento crítico, una palabra de conocimiento cayó en mi espíritu y Dios dijo: llama a los sordos y diles que si lo que predicaste es verdad, cada persona sorda volverá a oír, y que si lo que predicaste no es cierto, no oirán y pueden expulsarte de la ciudad. Bueno, no sabía lo crucial que era que yo respondiera a esa palabra de conocimiento. No sabía que detrás de ese escenario había 6 hombres hindúes radicales. Déjame agregar aquí que la mayoría de los hindúes que conozco son personas gentiles, amorosas, tolerantes. De todas las culturas del mundo es una de las culturas más gentiles y tolerantes. Pero hay radicales en toda cultura y estaban subidos en la escalera con un mazo. Había una gran reja junto con un gran candado previniendo traspasos. Bueno, justo cuando hice el llamado a los sordos, llevaron a 7 personas sordas. 4 eran sordas totalmente y 3 de un solo oído. Y inmediatamente me molesté con el pensamiento de facilitarme un milagro al orar por alguien que es sordo de un solo oído. Dije: tráiganme a alguien totalmente sordo. Y llevaron a un joven de 23 años que tenía 5 años sordo. Le impuse manos y comencé a orar. Y en cuanto hice eso, oí un crujido, un sonido de golpes detrás de mí, y era ese mazo golpeando el candado que finalmente se dio ante el concreto. 6 hombres hindúes corrían en mi dirección con este aspecto feroz en sus caras, y los veo mientras oro por él, y de pronto él se zafó de mis manos y comenzó a gritar: ¡Puedo oír! ¡Puedo oír! La multitud enloqueció gritando. ¿Llegaste a pensar que si no escuchaba tal vez sería el final? Para ser honesto contigo, sí. Había una guerra en mi mente también. Bien. Pero de pronto este grupo de hindúes paró su carrera y recuerda, usé una técnica como la de Elías. Dije: Dios me ha hablado, hago esto por su mandato. Si el evangelio que predico es cierto, tal como Elías dijo, si el Señor es Dios y no Baal, entonces fuego caerá del cielo. Yo dije: si el Señor Jesucristo es el verdadero Salvador, entonces ellos serán sanados, y es mejor que tengas una verdadera palabra de Dios antes de hacer algo así. Pero Dios lo tenía preparado asombrosamente, porque el jefe del grupo de hindúes radicales, el líder, era el vecino del hombre que Dios sanó. Dime, ¿es Dios brillante o no? Servimos a un Dios brillante. ¡Asombroso! ¡Qué genio! No pude hacerlo mejor yo mismo, señor. Pero si hubiera planeado el guión. Pero y ellos pararon allí mismo y el líder se acercó y comenzó a susurrar en su oído. Y él repetía las palabras y movía la cabeza maravillado. Y él llamó a sus hombres y comenzaron a susurrar y él repetía todo y movían sus cabezas.
Para ser honesto contigo, pensé que era un comité pastoral designado para verificar los milagros. No fueron a matar. Yo no sabía que iban a golpearme. Su plan era golpearme en público, luego atarme a la defensa de su auto y arrastrarme por la ciudad hasta que muriera. Y les pregunté al día siguiente cuando hablé con ellos, dije, ¿por qué querían hacer eso? Y dijeron, queremos desanimar la actividad misionera. Y dije, bueno, me habrían desanimado a mí, les garantizo que sí. Pero no conocía sus motivos y oré por el segundo y el segundo oyó. Y en mi ignorancia lo envié al comité de control. Y verificaron, ¡este también oye! Y pasamos al tercero y el cuarto, quinto, sexto, séptimo y todos pudieron oír. Di una invitación, ahora no son solo alcanzados intelectualmente, son alcanzados sobrenaturalmente. Y es lo que la primera iglesia hizo. Ahora, tengo una pregunta para ti. Cualquiera puede usar estas oraciones sobrenaturales que tienen resultados sobrenaturales que has encontrado en la Biblia. ¿Cualquiera puede usarlas? Absolutamente, es la herencia de cada hijo de Dios. Tal vez no tengas, cuando digo tú me refiero en general, tal vez no obtengas una palabra de conocimiento o una palabra de sabiduría para usar, pero aún podemos actuar en la palabra escrita. Porque es poder, porque Jesús, la palabra hecha carne, recurrió a la palabra escrita cuando se enfrentó al diablo, y cualquier creyente puede decir que está escrito, está escrito, está escrito. Hay algo sobre estas oraciones del nuevo pacto que Mike ha encontrado. Dime sobre la oración Hosana. La oración Hosana dio entrada al nuevo pacto. En realidad, la palabra Hosana solo se encuentra una vez en la Biblia y es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Sin embargo, es sacada de una respuesta tradicional hebrea que es especialmente gritada durante la Pascua y el Tabernáculo, Hoshana, que significa Señor, sálvanos, te suplicamos. Y al entrar Jesús a Jerusalén, la multitud venía a su alrededor y miles de voces gritaban, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Bueno, cuando gritas Hosana a Dios, dice Señor, sálvame, pero en realidad en el corazón de corazones dice Señor, creo que tú me salvarás. Y si agregas las palabras en las alturas, dice Señor, creo que tú me salvarás al más alto nivel posible para Dios salvar a un ser humano. Sálvame de mi enfermedad, sálvame del pecado, sálvame de Satanás, sálvame de la muerte, sálvame del infierno, sálvame de la tumba. Él lo hizo. Él respondió a esa oración. Esa oración de una palabra cambió al mundo para siempre. Y déjame preguntarte algo. Kenneth Hagin oró más de 1000 veces del libro de los Efesios, 2 oraciones. Efesios capítulo 1, 17 al 20. Efesios capítulo 3, 14 al 19. Te dije sobre eso y comenzaste a orar. ¿Qué pasó cuando comenzaste a orarlas? Lo que Dios me mostró, y tengo que dar un breve preámbulo, es que esas oraciones no solo son de Pablo orando por la iglesia de Éfeso, u otro escritor de la Biblia orando para otra iglesia o persona a la que fuera dirigida. Toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia dice que fue escrita por el Espíritu Santo, que hombres santos de Dios la escribieron movidos por el Espíritu Santo. Y mientras Pablo escribía la oración de Efesios, no era solo Pablo orando por los efesios para que recibieran el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, que conocieran la esperanza de su llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder para los que creen. No, ese fue el Espíritu Santo ventilando esa oración a través de Pablo y llevándola a todo el cuerpo de Cristo, quien vendría al principio de ese siglo y muchos siglos después. Los que están en la audiencia hoy somos receptores de esa oración. Y lo que Dios me muestra, y no lo descubrí hasta que me dijiste sobre la revelación del hermano Hagin, lo que Dios me mostró es que necesito aceptar esas oraciones como un hecho. Y comencé a decir, Señor, recibo el espíritu de sabiduría y revelación. Recibo ese poder, lo recibo ahora. Y oraste rápido por alguien después de que tuviste la revelación. ¿Qué pasó? Fui a un reto juvenil donde la cara de alguien fue aplastada. Estaba ciego de un ojo, sordo de un oído, y yo había orado para que ese supereminente poder se manifestara. Apenas
Puse las manos en él y comenzó a ver y a oír de nuevo. Asombroso. Ahora mismo. En el nombre de Jesús voy a gritar Hosana sobre cada persona que ve este programa. Tú grítalo donde estás ahora. Vamos a gritar Hosana ahora. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti basados en lo que ya está escrito en tu palabra. Tú ya lo has dicho, está escrito. Te doy poder sobre todo poder del enemigo. Así que destrozamos al enemigo ahora. Tomamos autoridad sobre las fortalezas. Minusválidos han sido sanados y dejados sus sillas de ruedas. Y las personas sordas oyen de nuevo, las personas ciegas ven de nuevo y siento el resplandor de la unción, Señor. Tan profundo y tan maravilloso como todos nosotros podemos caminar en la tierra como si fuera el cielo. Quiero que te prepares, no solo a oír a un hombre que camina en milagros espectaculares. Prepárate para que el cielo invada la tierra. Se nos dice en la Biblia que tengamos una mente renovada, pero Bill Johnson, esto fue, si no la clave, una de las principales claves para transformar tu caminar con Dios en el reino del cielo, Sí. estando en la tierra, como en el cielo. ¿A qué te refieres con una mente renovada? Una mente renovada es la mente de Cristo, en realidad visto desde la perspectiva de Dios. Él ve las cosas diferente. Jesús no se puso nervioso cuando hubo necesidad de alimentar a las multitudes y solo tenían unos panes y peces. Él lo ve diferente y espera que sus discípulos, a través de la experiencia de lo milagroso, aprendan a ver como Él veía. De hecho, les preguntó, ¿no lo perciben? ¿No lo entienden? Él les hizo esa pregunta cuando estaban preocupados por no tener suficiente comida y fue después de multiplicar la comida, y aún seguían atrapados en la perspectiva de la tierra hacia el cielo. Y sabes, muchas personas leen la Biblia, pero somos bombardeados por todo lo que sucede en la tierra, que es casi como si entrara por un oído y saliera por el otro y vamos en piloto automático. Es cierto. Muchos creyentes viven de la tierra hacia el cielo, esperando, rogando a Dios que intervenga. La mente renovada es vivir del cielo a la tierra. Si hubieras entendido estas premisas que ahora enseñas como nuevo creyente, Que es un Padre amoroso perfecto, de pronto eso cambia todo. Cómo lo ves a Él, cómo te ves a ti, cómo ves tu pasado, cómo ves tu potencial. Todo gira y cambia cuando descubres que tienes un Padre absolutamente amoroso y perfecto. Y no es una licencia para hacer lo que quieras, es la pasión para hacer lo que lo complazca más. Y sale de ese entendimiento de cómo es Él. Es el principio de una mente renovada. Cambia como lo vemos. Solo dame un ejemplo. Alguien camina hacia ti y te dicen, mi cadera está doliéndome. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el proceso dentro de ti? ¿Qué haces ahí? Bueno, primero Jesús sanó a todos los que iban a Él, y sanó a todos los que el Padre lo guió. Así que mi acercamiento es Jesucristo, es teología perfecta. Y mi estrategia es siempre voy a servir a la persona, como si Jesús estuviera calzando estos zapatos. A veces no obtengo el avance que Él habría obtenido, pero no bajo el estándar de expectación o el estándar de la Escritura a mi nivel de experiencia. Y si las siguientes 10 personas que tienen mal la cadera, oras por ellas y nada pasa, ¿cómo afecta a Bill Johnson? ¿Qué sucede dentro de ti? Bueno, si tengo 10 personas con el mismo problema viniendo a mí y no veo un avance, para mí esa es una invitación a quedarme a solas con Dios y clamar por un avance. No es como si tuviera que persuadirlo. Es el proceso de encontrarlo a Él lo que me cambia. Y a veces me habilita o equipa. Me da poder para lidiar con lo que Él pone en mi camino. Muy bien, hablas mucho sobre la Escritura que dice, donde Jesús oró, que el reino de Dios tomará su lugar en la tierra. Venga Sí. tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esa es una afirmación enorme. ¿Es así como vives tu vida?
Sí, así es. Es mi enfoque. Trato, es mi vida entera. Lo quiero. No hay plan B. Sabes que Él nos dio un ejemplo muy claro de cómo vivió y una comisión muy clara en lo que hay que hacer. Y eso es llevar la realidad de su dominio a la tierra, sobre cualquier y toda situación. Y esa es mi pasión, es nuestra pasión. Y ayúdame, en tu escuela, tú requieres, escucha, él requiere que sus estudiantes fallen 3 veces. No dije ser exitosos 3 veces. Él requiere que... ¿Por qué hace eso, Bill? Por favor. Déjame darte un ejemplo. Yo solía vivir en un área donde pescábamos truchas y un viejo pescador me llevó a pescar. Él decía, si no se queda tu caña, la carnada y el peso, si no se queda atrapada en el fondo del río de vez en cuando, no pescas lo suficiente profundo. Y mi perspectiva al ministerio es que tengo que vivir con riesgo al punto de que a veces no va a funcionar. Si juego a lo seguro, si yo soy muy cuidadoso, todos a mi alrededor me llamarán sabio, pero no moveré muchas montañas. Así que requerimos que los estudiantes aprendan a tomar riesgos, a ir más allá de lo que es cómodo para ellos, a caminar en territorio nuevo. Cuando hablamos de fallas, obviamente, no hablamos con lidiar con fallas éticas o morales, hablamos sobre el esfuerzo en el ministerio para recibir una palabra de conocimiento, para brindar una palabra de ánimo a alguien, para discernir lo que Dios puede estar diciendo en cierta situación. Queremos que ellos se expandan y se pongan a sí mismos en gran riesgo para ser usados por el Señor. Y esa es la razón por la que no asoció el calor de sus manos con sanar el cáncer. Está más allá de mí, pero lo hizo. Ella sintió la presencia y asumió que estaba sana. Ella miró a su esposo. Cuando ella fue al doctor, ella dijo, creo que fui sanada. Él dijo, este tipo no desaparece. Y cuando la examinó, él dijo, no solo desapareció, tiene un esófago nuevo. Es la presencia del Señor que viene en la atmósfera del honor, la atmósfera de celebración, la atmósfera de celebrar su bondad y amabilidad. Y eso no salió de una oración de fe de nadie, solo vino de la presencia. Dices que eso es negocio normal del reino. Estás diciendo que cualquiera, el ama de casa que nos ve ahora, el estudiante que nos ve ahora, el estudiante de jardín de niños que nos ve ahora, ¿estás diciendo que está disponible para ellos? Oh, absolutamente, absolutamente. Si las personas vienen a mí por oración, por ejemplo, en casa, vienen a mí por oración, si no hay un avance seguido, les digo, busca un niño de 5 años. Ve y encuentra a alguien que no lucha con tratar del que, ya sabes, tomar la voluntad de Dios para esto o para eso. Porque esto es para cualquiera. Todos pueden participar en esto. Bueno, cuando hablas de que podemos cambiar cómo pensamos y cómo vemos, comenta sobre eso. Sí, bueno, podemos, pero no se logra solo a través de la disciplina, llega a través de un encuentro con Dios. Encontrarme con Dios me da la oportunidad de cambiar cómo veo mi vida y el mundo a mi alrededor. Y si no lo veo diferente, constantemente trato de pedir a Dios que arregle el problema, en vez de ministrar en la autoridad que Él me da para representarlo, para arreglarlo. Yo quiero que esto sea tu vida normal. Continuaremos con este mensaje. Personas que viven en negación. Mi invitado, Bill Johnson, dice que él quiere que vivamos en negación. Bill, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, es un juego de palabras, pero yo... ¿Sabes? Cuando el diablo pone una petición en mi escritorio, digo petición denegada. Así vivo en negación. Yo niego su perspectiva en todo, su influencia. No niego su existencia, solo le niego un punto de influencia. Ahora dame un ejemplo de un decreto que puedas usar. Vivimos con la convicción de que nada pasa en el reino, excepto de que primero hay una declaración. Así que lo que hacemos es ir al corazón de la mente de Dios en un asunto y hacemos un decreto. A veces las cosas cambian simplemente porque hicimos un decreto. Este no es el propósito y plan de Dios para mi vida. Rechazo esto. No tiene lugar. Y hay veces que un simple decreto termina un asunto. Otras veces es más una oración intercesora, a veces es adoración, a veces literalmente es cambiar el enfoque y no preocuparse por el tamaño del problema.
A veces, en verdad... Así que si no estás preocupado por el tamaño de tu problema, ¿qué te preocupa entonces? Bueno, con Él. Honestamente, es con Él, es con su promesa, es con su palabra, es con su corazón para mí, es con su presencia de que está conmigo. Voy a alimentarme de eso, solo eso, y voy a sobrevivir cualquier desafío que tenga en ese sentido. De colaborar con el Señor, su continua presencia, la paloma que permanece sobre mí. Esa será la forma en que enfrento a cualquier situación. Dime sobre esto es una situación fea. La mujer del accidente de auto. Ella perdió el uso de su brazo. Dime sobre esta mujer. Ella en realidad es parte de otra iglesia, una gran iglesia. Y su hija quería ir a la iglesia en una noche en particular cuando no tenían servicios y vinieron. Supe su historia después porque no la conocía. Pero ella tuvo varias cirugías en su brazo. Estaba varios centímetros más corto. Y ella no tenía uso, no tenía sensación, creo que del codo para abajo. Y no tenía movimiento, no podía agarrar, no podía levantar, ella no podía... Tenía una pequeña de 2 años, una niña que no podía cargar por no poder usar su brazo. En el servicio, cuando llegamos a la hora de orar por los enfermos al final, y su hija, una de sus hijas, dijo, necesitas ir al frente. Ella no quería. Finalmente, solo para ceder a su hija, subió y una de las damas oró por ella. Y literalmente, en poco tiempo, el brazo creció a su tamaño normal. Ella pudo usarlo. Y ellos vinieron y me avisaron y corrí. Obviamente, estaba emocionado y asombrado con este reporte, tratando de obtener información. Y mientras estaba ahí, la pequeña niña vino con ella. Y ella se agachó a cargarla. Y la pequeña dijo, no mami, el brazo roto. Escuché esto. No mami, brazo roto, brazo roto. Ella oyó sus 2 años de vida que su mamá no podía levantarla porque no servía su brazo. Y la madre dijo, está bien cariño. Y la levantó. Y la sonrisa en la cara de la niña es algo que no olvidaré en mi vida porque era el clamor del corazón de la niña por su mamá. Y mamá podía cargarla como no podía hacerlo antes. Eso fue asombroso. Experiencias como esa cambian, como ves, cualquier otro problema. La casa de Dios. Tú enseñas eso. ¿Por qué es un concepto tan importante? Somos la casa de Dios, somos el lugar donde vive Dios Todopoderoso. Y cuando perdemos conciencia del Espíritu de Dios sobre y en nosotros, vivimos diferente. Todo cambia. Pero cuando vivimos con la conciencia continua de que Dios está conmigo, no solo desde un punto teológico, sino como el compañero, como el fortalecedor, como el que nos guía y nos dirige, y es la persona con la que colaboro. Vivir con ese conocimiento cambia todo lo que pienso, todo lo que espero, como oro. Todo es diferente porque ahora no le ruego a Él que invada. Estoy con Él tratando de tener su corazón y mente para que pueda ser usado por Él para brindar un cambio. Cambia todo. Hay una escritura que viene a mí. El reino de Dios no es comida o bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto para ti? Me encanta ese verso por varias razones. Una es que el reino de Dios está en el Espíritu Santo. Así que la esfera del reino, la esfera del dominio de Dios y gobierno, está en la esfera del Espíritu. Y discerniendo la realidad del reino, coincide con mi descubrimiento de la presencia manifestada del Espíritu Santo. Y eso es porque esos dos trabajan juntos también para mí. Es porque, al descubrir más de Él, más obtengo de su corazón, al estar más consciente de su espíritu que permanece, la presencia sobre mí. Mientras más pasa en mi vida o en las reuniones